Algo que Dios puso en mi corazón esta mañana, bueno, desde hace como 2 días, pero particularmente esta mañana, es como hablar, conectar esto con el propósito. Entonces, el mayor propósito, porque pasa que mucha gente de pronto con este tema, sobre todo en la soltería y la presión social, y conforme pasan los años, como que empieza como a angustiarse, ¿no? De qué va a pasar, cuándo me voy a casar, cuándo o si me voy a casar, y empiezan como con todas estas preguntas y como a turbar su corazón, ¿no? Con todos estos planteamientos. Y lo primero que queríamos hablar en esta noche es que la soltería no es un problema a resolver, no es un problema a resolver. Si pasamos al siguiente slide, por favor. Y queríamos hablar de algunos mitos particularmente relacionados a este tema. Uno de ellos es, no estarás completo hasta que te cases, porque el diseño de Dios para la humanidad es el matrimonio, ¿no? Entonces, estos son mitos que parecen verdad, pero como hay algo ahí oculto dentro de eso. Y particularmente aquí el no estarás completo hasta que, ahí se esconde esa mentira. Quien desea casarse, bien hace, o sea, es bueno casarse. O sea, cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El problema es que muchas veces terminamos como condicionando nuestra felicidad al acontecimiento de un evento, que en este caso sería el matrimonio, ¿no? Entonces, es ahí donde entra un problema. Otro de los mitos es, la soltería es un tiempo de espera para prepararte para tu esposo o esposa, ¿no? Entonces, ese tiempo de espera, como si estuviera pausada mi vida, ¿no? Y mi vida no continúa hasta que no avance a esta siguiente etapa. El tercer mito es, la vida de casados es mejor o más importante que la de solteros, ¿no? Como si esto fuera un tema de balanza y es mejor, esta vida sí está bien, esta otra no está tan bien, y entonces como empezamos ahí a hacer una comparación entre un estado civil y el otro. Y por último, el matrimonio es mi derecho como cristiano. Señor, ¿dónde está mi esposo o mi esposa? ¿No? Entonces, ese también es otro de los mitos. Vamos a la siguiente. Entonces, queríamos mencionar que primero, la soltería no es un problema a resolver. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. No idealizar el matrimonio. Ahora vamos a profundizar un poquito más en esto. No entrar en relaciones solo por presión social o por soledad, que eso también muchas personas terminan haciendo esto, ¿no? O sea, porque no saben estar solos, y entonces entro a una relación porque es casi que es como si dijeran, es mejor estar mal acompañado que estar solo, ¿no? Entonces como que cambian ahí el sentido de la frase. Y bueno, partiendo del mensaje que Dios puso en mi corazón profundizar esta noche es esa oportunidad activa que nos da la soltería para el crecimiento. Si entramos en 1 Corintios 7, capítulo 7, versículos 7 al 9, dice la palabra de Dios. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. Dice Pablo a los corintios: yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse como yo, pero a cada uno Dios le ha dado capacidades distintas, a unos de una clase y a otros de otra. Pero si no pueden dominar sus deseos, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Entonces aquí nos dice, si no pueden dominar sus deseos, es mejor que se casen. ¿Ok? Y si vamos más adelante, en 1 Corintios 7, en versículo 32 al 38, siéntete la libertad de anotar. Si no trajiste donde anotar, no sé, escríbelo en la ropa del que tienes al lado, pero escríbelo, anota los versículos. Entonces, 1 Corintios 7, 32, 38, dice: yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. También las casadas, lo mismo que las jóvenes comprometidas, se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez.
No les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella porque ya tienen edad para hacerlo, que se casen, pues no estarían pecando. Pero si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Y creo que aquí lo resume muy bien en el versículo 38, 1 Corintios 7, dice: así que quien se casa, hace bien, y quien no se casa, hace mejor. ¿Ok? Y 1 Corintios 7, 38. ¿Sí? ¿Cómo fue? Sí, 1 Corintios 7, 38. No, entonces, muy bien. Entonces, ya hablábamos de esto y esto la verdad me encanta. O sea, porque cuando hablamos de el tema, conectando esto de la soltería al propósito mayor de la vida, ¿cuál es el mayor propósito, o sea, que podemos esperar o que podemos tener en la vida? Agradar a Dios, conocer a Dios, y es ser transformados, ser llenos a la imagen de Cristo. Ese es el mayor propósito que podemos tener en la vida. Y es verdad que Dios, cuando llegamos al Evangelio, o sea, Dios nos libera de algo, y de hecho la mayoría de las personas luego escuchamos un testimonio y dicen: no, Dios me liberó de las drogas, Dios me liberó del alcohol, Dios me liberó de... Y eso está bien, eso es parte del Evangelio. Pero muchos se quedan como con un Evangelio superficial, ¿no? Como nada más, como una parte del Evangelio nada más. Pero el Evangelio completo no es que solamente Dios nos liberó de algo, Dios nos liberó para algo. Y ese para algo es para ser transformados a la imagen de Cristo, para reflejar la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Y ese es el mayor propósito, el mayor anhelo que podríamos tener en esta vida. Y les decía, hay mucha gente que se queda con esta parte del Evangelio y entonces: Señor, ya me liberó del alcoholismo, y entonces ahora, Señor, prospérame, bendíceme, ayúdame, Y ustedes dirán: bueno, ¿y qué tiene de malo que le pida yo al Señor, o sea, bendiciones, ¿no? O sea, ¿qué hay de malo en eso? Y no tiene nada de malo. El problema es cuando el objetivo o la meta principal es mi bienestar por encima de Cristo, por encima de amar a Dios. Cuando coloco, o sea, mucha gente piensa que lo contrario al cristianismo es el satanismo, pero lo contrario al cristianismo es el egoísmo. Es poner el ego en el centro, es el lugar que le corresponde a Dios, y colocar a nuestra persona primero, ¿no? Y entonces terminan usando a Dios para su propio fin, terminan usando la Biblia, las promesas, las bendiciones para sus propios fines. Y el Evangelio, la belleza o lo más grande del Evangelio es que Dios se dio a sí mismo. Dios es el Evangelio. Y si Dios no es suficiente, nada va a ser suficiente. Es entender este gran amor y decir: wow, o sea, Dios se dio a sí mismo por mí. Esa es la belleza del Evangelio. Y aun si Él no me diera nada más, Él ya me ha dado más que suficiente a través de su Hijo, a través de Cristo. El Evangelio es Cristo. Y esto conectándolo con el tema de la soltería, porque yo sé que hay mucha gente luego que está como afanada y turbada, y entonces esto con mi vida, y están más pensando como cómo Dios viene a complementar sus vidas, ¿no? Entonces llevan como sus vidas con sus propósitos, con sus planes, y es cómo encaja Dios en mi propósito. Y nada podría estar más alejado del Evangelio. A mí me encanta, por ejemplo, en Filipenses 1:6, que es algo que vemos mucho en el retiro. Los que no hayan retiro, la verdad, no se lo pierdan, es algo hermoso. Y dice Filipenses 1:6, en la versión Dios habla hoy, dice: estoy seguro de que Dios,
que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. ¿Y cuál es ese buen fin? ¿Cuál es esa obra que Dios va a perfeccionar en nosotros? Esa es que tú y yo seamos llenos de la naturaleza de Cristo, que Cristo en nosotros, dice la palabra, es esperanza de gloria. Y el mayor aporte que le podemos dar nosotros a esta generación es que vean a Cristo. Ese es el mayor. O sea, porque mucha gente piensa, no sé, por ejemplo, con tu familia, ¿no? O sea, que lo mejor que pueden hacer por su familia es darles, no sé, apoyarlos con dinero, darles un consejo, y estas cosas están bien. Pero el mayor aporte que tú y yo podemos hacer por nuestra familia, por nuestra generación, es que vean a Cristo a través nuestro. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si nos vamos a 2 Corintios 3:18, nos dice que contemplando la gloria de Dios somos transformados como un espejo. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Alguien sabe cuál es, o más bien quién es la gloria de Dios? Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, correcto. En Hebreos 1:3 justamente nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y hay mucha gente que quiere hacer como las obras de Cristo, o sea, pues los milagros de Cristo, mensajes tan poderosos como Cristo, quieren hacer lo que hacía Cristo, y eso es bueno. Pero nuestra mayor meta es ser como Cristo. Porque claro, una obra, un milagro, pues es solo un evento, o sea, como oro y entonces de pronto el paralítico se puso de pie o qué sé yo, ¿no? Pero ser como Cristo, eso implica un proceso. O sea, eso es algo que toma tiempo, ser con el mismo carácter que tuvo Cristo. Pero muchos quieren solamente las obras que hizo Cristo, pero no quieren ser como Cristo. Y si nos vamos a Gálatas 4:19, vamos a abrir Gálatas 4:19. Dice: hijitos míos, aquí Pablo le escribe a los Gálatas, dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y de hecho, pues les decía que yo esta mañana me levanté como con esa carga de hablar de soltería, pero Dios me ponía así como el corazón hablar también de propósito. Y porque si estamos como pensando mucho en el tema de la soltería, e insisto, no hay nada malo en desear casarse. El problema es cuando hacemos que nuestra vida gire alrededor de ese evento y no de Cristo. Y pues yo no me levanté con dolores de parto como Pablo, pero sí con una carga. O sea, sí me levanté con una carga por compartir este mensaje. Entonces, y el mensaje es para que al final de este tema, pues oremos unos por otros para que Cristo sea formado en nosotros. Y Dios me mostraba que esto es porque particularmente necesitamos un avivamiento de profundidad. Hay mucha gente que está como más centrada en cómo llenar las iglesias de gente, y eso está bueno. O sea, queremos que más personas vengan a Cristo, pero Dios dice: quiero llenar más a esta gente de Cristo. O sea, más allá que iglesias llenas de gente, es gente llena de Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces Dios está diciendo: ¿cómo meto más de Cristo dentro de este templo que eres tú? O como dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Entonces la pregunta no es cómo ser un soltero más feliz, o cómo cómo dejar de ser soltero. La pregunta es cómo hacemos crecer más de Cristo en nosotros. Más de Cristo, menos de nosotros. Esa es la pregunta que debería estar en nosotros esta noche. Y entonces, y lo repito de nuevo, hermanos, la mayor meta de nuestra vida no es hacer algo, sino es ser como alguien. La mayor meta, el mayor anhelo que podemos desear es poder ser, que otras personas vean que la naturaleza de Cristo habite en nosotros. Y Jesús, por ejemplo, dice
Jesús dijo: yo estoy en la tierra para hacer la voluntad de mi Padre, para mostrarles al Padre. Y tú y yo estamos en la tierra para mostrar al Padre. Quisiera casi que ir cerrando con esto también para dejar el lugar para Moni, pero el Evangelio consiste en esto: que Dios nos eligió para que llegáramos a ser como su Hijo. Y eso la verdad es que nos pone la vara muy alta. O sea, muy probablemente hasta el último aliento de nuestra vida tengamos que seguir anhelando, trabajando, luchando para ser cada vez como Cristo, para tener la medida de la estatura del varón perfecto. Pero ese es el mayor propósito que tenemos nosotros en nuestra vida: que otras personas vean a Cristo a través de nosotros. Porque al final, si sirven a Dios, o los que somos servidores, o los que van a ser servidores más adelante, Dios no nos va a pedir cuentas por cuántas veces te paraste frente a un micrófono, o cuán diestro fuiste tocando en un instrumento, en la alabanza, y cómo, o qué poderosos eran tus mensajes que volaban la cabeza de la gente. Dios nos va a pedir cuentas por cuántas personas vieron a Cristo. ¿Cuántas personas? O sea, no me digas cuánto ayunas, no me digas cuántas horas pasas orando en tu casa. Dime cuánto hay de Cristo en tu vida. ¿Cuánto hay de Cristo en tu vida? Y quisiera dejarles como 4 consejos para poder cultivar, digamos, o para poder hacer crecer más de Cristo en nuestra vida. Y uno de ellos es adoración. La adoración es ¿cómo podemos decirlo? Nos transformamos en lo que adoramos, en lo que admiramos. La palabra de Dios nuevamente dice: contemplando la gloria de Dios somos transformados. Dime qué es lo que estás adorando y te diré en qué te estás convirtiendo. Porque, por ejemplo, o sea, estamos como una guerra de llenuras, y es una guerra es una guerra espiritual, o sea, está la guerra obviamente física, como la que vemos en Israel, Irán, Ucrania, Rusia, pero esta guerra es una guerra espiritual, es una guerra de llenuras, le llamo yo. Es una guerra entre llenarse de Cristo o llenarse del mundo. Y la gente que se llena de temor está esperando que le pasen cosas malas, porque se ha llenado de temor. La gente que se llena de dinero, lo que va a recibir o que va a esperar es más avaricia, más codicia, más problemas financieros. La gente que se llena de carnalidad, de redes sociales, está pues ¿qué es lo que va a esperar? Más carnalidad, ¿no? Va a estar siempre comparándose. Sobre todo para eso son muy buenas las redes sociales, para entonces, ay, fulanito ya se casó, ay, fulanita ya se separó, ay, aquel otro, y entonces están como solo llenándose de carnalidad. Pero si nos llenamos de Cristo, lo que podemos esperar es la gloria de Dios. Porque llenarse de Cristo, o sea, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Entonces, dime de qué te estás llenando y te voy a decir qué es lo que vas a esperar en tu vida. Y yo por eso, y esto es algo que hablamos mucho con el staff, o sea, que pedimos, o sea, Dios, danos el don de las lágrimas, danos el don de poder admirarte, danos el don de poder contemplarte, danos más de ti, poder adorarte más profundamente, estar más tiempo contigo, porque hemos visto y queremos más. Y eso insisto, o sea, y a Dios, o sea, cuando adoramos a Dios, porque mucha gente luego piensa como, primero voy a arreglar bien las cosas en mi vida y entonces vengo y adoro, pero no es que primero te transformas y después vienes y contemplas. Dice la palabra, es contemplando somos transformados. O sea, la transformación es una consecuencia, no es el primer paso. La transformación es una consecuencia de acercarnos a Dios. Necesitamos de Dios para ser transformados. Entonces, y Dios, en la adoración, Dios no se mueve, y lo comentamos hace ratito, en la oración no se mueve por las palabras elocuentes, no se mueve por la destreza verbal de una persona, se mueve por el corazón quebrantado. Eso es lo que mueve a Jesús. La segunda cosa, la primera entonces es adoración, la segunda cosa es meditación. Que no llenemos nuestros espacios, nuestros silencios con redes sociales.
Digo, yo sé que en este grupo no pasa, ¿verdad? Pero yo he ido a otras iglesias donde, o sea, bueno, que pasamos más tiempo en las redes sociales que en la Biblia, ¿no? O sea, yo sé que aquí no pasa, pero sí había estado en iglesias donde éramos así de pecadores, ¿no? Entonces, bueno, ok, entonces, ¿cómo? Así pasa, ok, muy bien. Y entonces, la tercera es la oración. O sea, bueno, la segunda es meditación, o sea, meditar en la palabra de Dios. La primera fue adoración, ¿okay? La segunda fue meditación, es decir, no llenar nuestros silencios con redes sociales, sino llenar. A mí, por ejemplo, me gusta, digo, los que ya han hecho los devocionales que estamos llevando aquí en la iglesia, si no, les invito a hacerlos. La verdad es que tener ese tiempo donde, aparte de que leemos un extracto de la Biblia y luego te vienen como unas preguntas para reflexionar, de verdad háganlo. O sea, esos 2 minutos donde podemos meditar en la profundidad, en la belleza de Dios, cambian tu día. Créeme, un pensamiento correcto en la mañana y transforma tu día completo. Pruébenlo. O sea, prueben y verán que Dios es bueno. El tercero es oración. La oración, y algo que creo que también las redes sociales nos han mostrado, es que nuestra falta de oración nada tiene que ver con nuestra falta de tiempo. Porque si no, tendríamos ni 5 minutos para entrar a ver las redes sociales. La falta de oración tiene que ver totalmente con una falta de enfoque. Es eso. Las redes sociales nos han mostrado que es una mentira que no tengo tiempo para orar. Entonces, primera, adoración. Segunda, meditación. La tercera es oración. Y la cuarta es revelación. La revelación, y eso tiene que ver con la palabra. Yo no le llamo, de hecho, Biblia, o sea, me refiero más como revelación, porque la palabra, o sea, Cristo es el verbo, ¿no? El verbo se hizo carne, el verbo es la palabra. Y entonces, cuando nos llenamos de la palabra, nos llenamos de Cristo. Y es que la Biblia, o sea, el mensaje central de la Biblia es Cristo. Todo el Antiguo Testamento es las profecías acerca de la venida de Jesús. El Evangelio es el ministerio de Jesús en la tierra. Todas las cartas del Nuevo Testamento hablan acerca de la segunda venida del Apocalipsis, de la segunda venida de Jesús. La Biblia es la revelación de Cristo. Entonces, si juntamos las 4, o sea, si tomamos la primera letra de las 4, adoración, meditación, oración, revelación, ¿qué tenemos? Amor. La consecuencia de la intimidad con Dios es el amor. Es cuando empezamos. Muy bien, exactamente. Entonces, la consecuencia de la intimidad es llenarse de Cristo. Entonces, les decía, no me hables de cuánto ayunas, no me digas cuánto tiempo te la pasas orando, dime cuánto hay de Cristo en tu vida, en tu día a día. Y Pablo decía, o sea, podría yo hablar lenguas angelicales, pero si no tengo amor, soy puro ruido. Soy puro ruido. Está la fe, está la esperanza y está el amor. Pero ¿cuál de las 3 es el más importante? ¿Cuál es la que permanece para siempre? El amor. Entonces, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Y cerrando ya para entregar también el micrófono a mi compañera Moni, la mayor meta de tu vida no debe ser casarte. Si tu preocupación, la mayor preocupación que tienes ahora es si vas a casarte, cuándo vas a casarte, te invito a leer Lucas 21, 34 al 36, que dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, para cerrar, amigos, hermano, la mayor meta que podemos buscar en la vida no tiene que ver nuestra plenitud con estar soltero o estar casado. No hay ninguna relación con eso. Nuestra mayor plenitud es
La naturaleza de Cristo es que podamos caminar como hijos y reflejar la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. El mayor aporte que le podemos dar a nuestras familias, a nuestra generación, es que vean a Cristo en nuestras vidas. Que lo vean tus amigos, que lo vean tu familia, que lo vean tus compañeros de trabajo y que lo pueda ver también tu iglesia. Y con eso le dejo el micrófono a Moni. Bueno, pues con todo esto que dijo Tony de pues hacerlo en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, se me olvidó mi soltería. O sea, eso es el objetivo, que no te afane tu estado civil y que no te afane el anhelo de casarte, ¿no? Cuando conocemos a Cristo de esa forma tan íntima, se nos olvida, a mí de verdad se me olvida que estoy soltera. Y cuando recuerdo eso, es porque digo, creo que ya me hace falta estar con Jesús más tiempo, porque pues al final es el dueño de mi vida y de mi corazón, ¿no? Y aunque esté casada en un futuro, tal vez en el tiempo de Dios, pues va a ser primero Cristo quien me va a sostener y me va a cuidar y todo lo que pues un esposo da, ¿no? Y un esposo terrenal, una esposa terrenal, pues es esa persona la que Dios nos da para compartir la vida y compartir el propósito también, ¿no? Ahora vamos a hablar, dar continuidad al tema rápido. ¿Cuántos de aquí vamos a ser sinceros, transparentes, no pasa nada? ¿Cuántos de aquí sí se quieren casar? Alcen la mano. ¿Quién sí se quiere casar? Ok, pues está bien. Entonces, yo conozco a Cristo hace 7 años, 8 años, y pues ese tiempo yo también llevo esperando ese momento, ¿no? de casarme. Dios transformó mis pensamientos porque yo crecí con una mamá soltera y yo crecí pensando que yo iba a trabajar muy duro para yo mantener a mis hijos. Y después, cuando conozco a Cristo, mi padre me dice, ajá, o sea, tú sola. Y yo, sí, yo sola, yo voy a poder porque pues mi mamá pudo y yo también. Y dijo, no, ese no es mi orden, ese no es mi plan. Mi plan para ti es una familia y mi plan para ti es un esposo e hijos en ese orden. Entonces me cambió el chip y me hizo creer en el matrimonio, porque pues no es que no creyera, simplemente no lo sabía, no lo conocía. Yo crecí sin un papá en casa, ¿no? Entonces para mí el matrimonio pues era a lo mejor solo mamá cuidando a los hijos y trabajando para ellos. Entonces le doy la gloria a Dios de que pues Él transformó mis pensamientos, y en esos pensamientos y en esa transformación Él me ha dado una palabra y se las quiero compartir un poco mi corazón con ustedes. Si me ayudas, Alex, con la siguiente. La anterior, por favor. Esta palabra Dios me la dio en el 2019 en un regalo de convivio de Navidad de más 28. Me tocó que una persona me regalara, pues sí, un obsequio, perdón la redundancia, y este versículo. Pero cuando yo le leí ese día, en ese convivio, fue como, lo leí y sentí como en mi corazón, así como un golpe. Y recuerdo que esa vez lloré, pero yo dije, ¿por qué? ¿No? Solo le leí, lloré y dije, bueno, Dios, tú me dirás. Y todo este tiempo, pues esta palabra Dios me la recuerda. Habacuc 2, versículo 2, del 3 al 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí con esta palabra Dios me dice que crea en la promesa y que recuerde la promesa. Ahorita Tony nos hablaba de cuando cosechamos una relación con Dios, pues somos transformados y pues primero tenemos que estar completos, ¿no? En Cristo para poder después compartir nuestra vida con una persona. Y es normal que si queremos casarnos, una vez unas amigas en Cristo muy querida me dijo, si en ti está el querer casarte es porque Dios lo puso en tu corazón y va a suceder. Y
Y si te dio una promesa, Dios la va a cumplir, porque no hay promesa que no se cumpla. Y si Dios no ha puesto en tu corazón casarte, no pasa nada. También es una convicción que Él da, ¿no? Y es muy específica para cada uno de nosotros. Entonces, en este tiempo, sí he entendido en mi soltería que tengo que conocer más a Dios, más a Cristo. Mi relación con Él se transforma, crece cada día, pero pues en mi vida, pues recuerdo esto, ¿no? De Dios, me quiero casar, y en dónde y a qué hora y por qué no, y por qué mis amigas sí, y que se me va a pasar el tren, yo tengo tal edad, no sé, etcétera, ¿no? Todo, pues se vuelve un afán, ¿no? Se vuelve una preocupación, también se vuelve tristeza porque nos sentimos solos, físicamente estamos solos, que se nos va el tiempo, e incluso algunas veces podemos decir, ya no quiero nada. Si no me vas a mandar a nadie, está bien, lo acepto y me vale, ya no me voy a casar, ¿no? En su momento yo he pensado así, no me enojo con Dios, sino que simplemente pues uno se desespera, ¿no? Y no espera, se desespera. Pero eso también Dios nos permite sentirlo, porque si no sentimos eso, pues no nos vamos a acordar de esas promesas y no vamos a ir a fortalecernos con Dios, porque Él se fortalece en nuestras debilidades, y también tenemos esas debilidades en el corazón, en las emociones, ¿no? Pero Dios, cuando las llevamos a Él, Él se encarga de tomarlas, y con su presencia, con la palabra, cultivando nuestra relación con Él, pues se nos olvida un poco, ¿no? Dice en su palabra, en el Salmo 89, versículo 34, no me olvidaré de mi pacto, ni me retractaré de lo que he prometido. Entonces, cuando sientas así que no pasa nada de nada y que no llega la promesa, acuérdate de las promesas de Dios y enfócate primero, y enfócate en lo que estás hoy viviendo como soltero, porque si hoy estás soltero es porque es su voluntad, y su voluntad es buena. El Señor hace un tiempito, en un momento que yo estaba con Él, Él me dijo, ¿por qué mi voluntad te duele? Si te duele es porque es la tuya la que no se está cumpliendo, porque mi voluntad no debe dolerte. Mi voluntad es buena, mi voluntad es agradable, es perfecta y para tu bien. Lo que nos duele es lo que no estamos teniendo, como esos niños que no les dan el juguete o lo que desean y lloran, pero sus papás le están haciendo un bien, pero no lo entienden de esa manera. Entonces así pasa con nosotros. La voluntad de Dios no puede doler, al contrario. Creo que quitar esa barrera, ¿no? Y decir, Dios, es tu voluntad y duele, pero la acepto. No. Te está quitando incluso cosas que pueden a lo mejor hoy no ser de edificación para tu vida, personas, situaciones, y es parte del plan de Dios. Y después, no sé si te ha pasado que pasas por ciertas cosas y después lo entiendes, ya sé por qué tenía que pasar esto, ¿no? Porque Dios quería enseñarme, Dios quería darme, etc. Entonces, no te afanes. En la siguiente, por favor. No te afanes por el mañana, vive tu presente. ¿Y qué hacer en la espera? Tony ya lo leyó, pero está súper padre porque en la palabra de Dios podemos leer el mismo versículo, pero tener un entendimiento diferente. Y yo enfoqué estos renglones. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y pensar agradarlo a Él. Y los casados, sus intereses están divididos. Ya no es más tu tiempo, sino vas a compartir tu tiempo. ¿Estás listo? Tu espacio vital, tus hábitos se van a enfrentar con los hábitos de otra persona y va a suceder. Es un sí o sí en un matrimonio. Pero ¿estás preparado para ese momento? Y si no, no pasa nada, tampoco estás mal, tú simplemente no es el tiempo y Dios sigue mostrándote lo que tienes que transformar. Aprovecha hoy tu tiempo de soltero y de soltera, porque cuando te cases ya no va a ser tuyo, ya lo vas a partir en 2, en 3, en 4 y en
lo que Dios quiera, ¿no? Ya tengo, una de mis mejores amigas se casó recientemente y antes era de, amiga, llego a tu casa y platicamos y me quedo a dormir y así, ¿no? Sí. Y hoy me dice, amiga, le digo, nos vemos este fin de semana, no sé, déjame le pregunto a mi esposo, porque a lo mejor tenemos planes o a ver qué él piensa, ¿no? Obvio, ya no me quedo en su casa, entonces es así como que, oh, adiós, amiga casada. pero yo hoy digo, Señor, gracias por mi soltería, de verdad, hoy le doy las gracias a Dios de una manera genuina, porque puedo venirme los martes a mis cursos de finanzas, los miércoles a los 28, puedo despertarme tarde y venir a la iglesia, a los servicios, puedo salir a tomar el café, a desayunar, o sea, tengo mi tiempo para el Señor y para mí. Y no te quiero asustar, es bueno compartir el tiempo cuando te cases, pero si hoy no estás casado es porque Eclesiastés dice, la palabra de Dios dice, hay un tiempo para todo. La siguiente, por favor. ¿Vamos a llegar perfectos al matrimonio? No. No vamos a llegar perfectos al matrimonio, no vamos a ser padres perfectos, no lo sabremos todo. No hay perfección, pero sí hay libertad. Porque no vas a llegar perfecta o perfecto, pero sí vas a llegar libre en Cristo. Por eso enfócate hoy en sanar todo lo que tengas que sanar, todo tu pasado. No lleves una historia antigua a una nueva historia. Sana tu pasado, perdona a quien tengas que perdonar. Que Dios saque todo lo que haya ahí dentro de tu corazón, pecado, falta de perdón, orgullo, soberbia, porque todo eso en el matrimonio, claro que es un obstáculo y una piedra. Puede que suceda en el matrimonio esas pruebas, pero ya en Cristo es diferente y cuando llegamos como en esa libertad, pues vamos a tener una perspectiva diferente, ¿no? Ya con esa experiencia de haberlo sanado como solteros, ya vamos a saber cómo hacerle, hacia dónde ir. Entonces, ordena tu vida, ordena tu salud física, ordena tu corazón, ordena tus finanzas, hombres, mujeres, ordenen sus finanzas. En la palabra de Dios dice, ¿no? Que el orden, que el hombre es la cabeza del hogar, el proveedor, las mujeres. Hoy en estos días también se vale que podemos trabajar y apoyar al hogar, pero ¿cómo vamos a tener esas finanzas en matrimonio, en conjunto, si nosotras mismas mujeres no cuidamos nuestro dinero y lo malgastamos en el make-up, en cosas pues de vanidad, ¿no? O los hombres, ¿no? Y si no cuidamos nuestro dinero, el dinero que Dios nos dio, porque no es nuestro, retomando los temas de finanzas, no es nuestro, es el dinero que Dios nos da y somos cuidadores de él, administradores. No vamos a poder cuidar el dinero de alguien más. Entonces, ¿cómo andas en tus deudas? Si te estás endeudado, seguramente te vas a endeudar en el matrimonio y ahí es por dos. Entonces, imagínate. Tu salud, tu corazón. Sé fiel a Dios primero. Si no conoces, si no practicas, si no vives la fidelidad en Dios, no vas a ser fiel con nadie más. El Señor a mí me ha dado pruebas muy fuertes sobre esa, donde ha puesto a prueba mi fidelidad hacia Él, en lo terrenal, en lo espiritual, y pues aún así su palabra dice, ¿no? Que el que se crea estar firme, que cuide de no caer. Pero hay que ser fieles primero a Dios en nuestra relación con Él, y podremos ser fieles cuando nos casemos, y no, pues no va a funcionar. Cultiva los frutos del Espíritu Santo, relacionado con el tema que ya nos explicó Tony sobre una relación con Dios. Los frutos del Espíritu Santo, para mí es un checklist, ¿no? Es un checklist de cada día. Gálatas 5, 22, 23
El fruto del Espíritu Santo es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Entonces cada día analiza tu corazón. Si a lo mejor fallaste en algo, tampoco te culpes, porque el Señor es un Dios de misericordia y amor, y para eso estás ocupando hoy tu tiempo, para ver qué tienes que arreglar, qué tienes que transformar y poder dar ese fruto, primero en tu vida como soltero, porque después eso se traslada al matrimonio. Lo que estás viviendo hoy en soltería, lo vas a trasladar al matrimonio. Y busca la santidad. Esto es bien importante, porque somos seres humanos que sentimos, tenemos emociones, y el pecado y el enemigo está al acecho. Estos versículos Dios me los dio y me impactaron mucho porque fue algo muy específico del Señor. En Ezequiel 43:7 dice: el Señor me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre entre los israelitas. Y nos saltamos al 12, que dice: esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Tú eres ese templo. Entonces Dios pide esa santidad. Y es fundamental y es una ley. Entonces también busquemos esa santidad, guardar nuestro corazón, guardar nuestro cuerpo, guardar nuestros pensamientos. Si tenemos pecados que todavía ahí andan, pecados del pasado, por llevar a Cristo, ponernos a cuentas en esas cosas también. Si hay batallas todavía en esa área, es importante que sean sanadas. No vamos a llegar 100% listas, pero sí vamos a llegar mejor que cuando estábamos sin Cristo. Y por último, guarda tu corazón. Este es un versículo pues muy bonito. Por sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A veces por la soledad nos deslumbramos también muy fácilmente, ¿no? Incluso cuando conocemos a personas cristianas, tanto hombres como mujeres, nos deslumbramos y pensamos que ya lo hemos encontrado. Pero para eso siempre es bueno poner esos filtros que ya hemos platicado y llevarlos siempre a Dios, y que sea Dios el que nos dé esa respuesta, y pedir consejería y no ilusionarnos, ¿no? Porque hablábamos la vez pasada de las amistades. También yo te quiero recomendar que no andemos de amistad en amistad, porque también se ilusionan los corazones y no está bonito andarnos nosotros ilusionando e ilusionando, ¿sale? Entonces, guarda tu corazón, no nos aprovechemos de la gracia de las amistades especiales, y pues seamos prudentes si conocemos a una persona que a lo mejor sí nos llamó la atención y nos interesa conocer un poco más. Siempre usemos la cabeza, ¿no? Usemos la cabeza, vayamos a Dios, oremos y no usemos el corazón y las emociones, porque el corazón, el hombre es impredecible y el corazón también, ¿no? Entonces pues nos puede engañar y podemos tomar malas decisiones. Y pues antes de casarte con ese siervo y esa sierva, yo quiero invitarte a que primero te cases con Cristo. Que Él sea tu todo, que Él sea quien te acompañe cada día, que Cristo sea quien te guíe, la luz de tu camino, quien te cuide y quien te ame. Y yo sé que has escuchado esto, escúchalo bien. En la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. ¿En dónde has escuchado estas palabras? Cuando Cristo me reveló estos votos de tú y yo, y en esto Cristo ha sido fiel conmigo. En la prosperidad ha estado contigo, ¿verdad? En la adversidad también, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad ha estado contigo, en la salud, y estará contigo hasta la eternidad.
eso es un matrimonio. Y Cristo quiere que lo experimentes primero con Él. Y si no lo has experimentado, no puede haber algo más, porque Él es todo, Él es la roca. En Él cimentada nuestra vida, nada se va a caer. Y ahí es cuando dice: el cordón de 3 dobleces no se rompe. Es cuando Dios es el que hace la fuerza de ese cordón. Él es el que une, Él es el pegamento. Y si no conocemos esa relación con Cristo firme, no vamos a conocer una relación firme con una persona. ¿Sale? Entonces, cásate con Cristo, conoce a Cristo de esta manera también. Y solo así podrás conocer a alguien más para compartir y dar de gracia lo que de gracia Dios te da, no para que te sume, porque tú ibas a llegar completo al matrimonio porque Cristo ya te lo dio todo. No vas a necesitar por orgullo del yo soy todopoderoso, no, sino que estás completo, ¿sabes? Y sabes que si tu esposo o tu esposa te hace enojar, te hace llorar, se pelean, no importa, y vas a poder ir a Cristo y Él te va a amar y Él te va a abrazar y te va a consolar, pero también te va a dar los jalones de oreja, ¿no? Esto yo no lo he experimentado porque nunca me he casado, pero pues Dios me ha hecho saber esto a través de su palabra. Y pues también yo les aconsejo que si tienen amistades sabias en Cristo, que son pareja y un matrimonio, yo tengo esos ejemplos en mi vida, pues aprovechen porque es una buena escuela, ¿no? De cómo tener una relación buena, pues en los fundamentos de Cristo. Dicen que no se experimenta en cabeza ajena, pero cuando tenemos amistades que están pasando por eso, sí, son una buena escuela, y sobre todo cuando realmente son personas en Cristo y que van pues por el buen camino. Entonces no te desanimes si hoy estás soltero, aprovecha tu tiempo para lo que tengas que hacer, para servir al Señor, para enfocarte en Él, en sanar y pulir todo lo que tú tienes que pulir y servir a Dios sobre todo.